ingenieros. Nosotros somos el grupo número 6 y el mismo que está conformado por Conejo Huerta Cristian, Merchan Bell y José Jacob, y quien les habla Gómez Bravo Lice. Nuestro tema de proyecto es diseño térmico e hidráulico de un intercambiador de tubo y coraza. A continuación, mis compañeros les dará una breve introducción de nuestro tema. Para introducirnos al tema, los intercambiadores de calor son un elemento fundamental en todo tipo de industria que requiera la optimización de energía producida para ser transferida a lo largo de la cadena de producción o proceso. Existen varios tipos de intercambiadores de calor. Actualmente alrededor del mundo se ofrecen una multitud de diferentes diseños de estos. En este caso vamos a trabajar con el intercambiador de calor de corazas y tubos, porque es el más común en las aplicaciones industriales, en la que se demanda de manera significativa por existir altas temperaturas y presiones, ya que estos se utilizan para aquellos procesos que requieran enfriamiento, calentamiento o cambio de estado líquido a gaseoso, a gas, siendo equipos preparados para las más exigentes condiciones de trabajo y operación. Dicho de otra manera, el presente proyecto está basado en el diseño térmico e hidráulico de un intercambiador de tubo y coraza. Dentro del mismo se analizaron los tipos de procesos a realizarse, ya que si hablamos de una refinería, básicamente estamos hablando de los más destacados, que son el calentamiento de crudo, utilizando el crudo reducido, que son fluidos que no presentan cambio de fase en dicho proceso. La siguiente. Justificando el tema, el presente trabajo se realizó con bases teóricas y prácticas sobre los intercambiadores de calor, así como la solución a través de los cálculos aplicados anteriormente en ejercicios y que ayuda a entender mejor su funcionamiento. El planteamiento que posteriormente será explicado se lo hizo tomando en cuenta los conocimientos adquiridos para poder simular el diseño de intercambiadores de calor en condiciones normales que harán como resultado aproximado y posteriormente van a despejar las interrogantes planteadas. Esto con la ayuda de un diseño de intercambiadores de calor y coraza teniendo una hoja de cálculo incluida en el proyecto que va a ofrecer todos los datos necesarios. Bien. Para tener un poco más en claro el tema, vamos a definir ciertos conceptos. La transferencia de calor es la ciencia que está relacionada con el intercambio de calor entre cuerpos calientes y fríos, también llamado fuente y recibidor. En la ingeniería existen tres tipos de transferencia, como la convección, la radiación y la conducción. La transferencia de energía generalmente se produce del medio con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, por lo cual la transferencia se detiene cuando los dos objetos se alcanzan la misma temperatura. En los intercambiadores de calor de coraza y tubos, tenemos que este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos eh, en un contenedor llamado coraza. El flujo del fluido dentro de los tubos se denomina fluido interno y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido externo o fluido de coraza. En estos sistemas los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones. El líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado de la coraza. Las partes del intercambiador de calor son el haz de tubos, la coraza, el cabezal fijo, el cabezal removible o trasero, los deflectores y la placa tubular. En los tubos, tenemos que estos son componentes fundamentales, proporcionando la superficie de transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior de los tubos y la coraza. Y estos pueden ser completos o soldados. Generalmente están hechos de cobre o aleaciones de acero. La coraza, que es el contenedor del segundo fluido, generalmente es de sección circular y está hecha de una placa de acero conformado en forma cilíndrica y soldado longitudinalmente. A continuación, mi compañero. Vamos a dar paso a la simulación.
En este caso, nuestro proyecto del segundo parcial va a consistir en un intercambiador de calor de contraflujo de tubo y coraza, como anteriormente fue mencionado, en el cual contaremos en el lado de la coraza con un flujo de crudo reducido y por otra parte vamos a contar con los tubos se presenta crudo. Se ha decidido abrirse campo en el desarrollo de intercambiadores de calor para la cual es de suma importancia tener en cuenta una memoria técnica como respaldo. Vemos ahí, observamos el intercambiador de calor, el crudo reducido eh, y el crudo crudo. También tenemos nuestro intercambiador de calor que consta de una coraza con una masa de flujo, que es la que vamos a trabajar, contando con una temperatura de entrada de 248,8 grados centígrados y una temperatura de salida de 211,3 grados centígrados. Dentro de la muestra, dentro de nuestra muestra, la tubería fluye crudo a una temperatura de entrada de 178,5 grados centígrados y una temperatura de salida de 201,3 grados centígrados. Los datos aquí obtenidos y mencionados dentro de nuestra simulación van a ser reflejados mediante los cálculos que a continuación mis compañeros le van a presentar. Bueno, yo les hablaré un poco sobre los cálculos que tenemos en nuestro ejercicio, donde tenemos los datos iniciales sobre la coraza, que tenemos un fluido de crudo reducido con una masa de fluido de 137.068, una temperatura de entrada de 248,8 grados centígrados, una temperatura de salida de 211,3 grados centígrados, una caída de presión de 1 kilogramo por flujo de centímetro cuadrado, también una presión de entrada de 18,8 kilogramos de fuerza por metros cuadrados. También tenemos sobre la gravedad específica del fluido de entrada, la gravedad específica del fluido de salida, el calor específico del fluido de entrada y de salida. También tenemos la conductividad térmica del fluido, también tenemos la viscosidad y en los tubos también tenemos tenemos un fluido que corre que es crudo con una temperatura de 178,5 grados Celsius, temperatura de salida de 201,3 grados Celsius, y también tenemos aquí la gravedad específica del fluido de entrada y de salida, también tenemos el calor específico de entrada y salida, también tenemos la conductividad térmica y también tenemos la viscosidad. Empezamos con los cálculos, con un cálculo específico de estimación de fluido de calor, donde podemos ir observando los diferentes cálculos que nos dan ese valor para poder continuar haciendo un segundo cálculo que sería la masa de fluido circular por los tubos, que circula por los tubos, donde tenemos aquí un valor también que nos daría un valor específico de, este, de la masa de fluido. También tenemos la diferencia térmica mediante la logarítmica, que nos darían los valores de los tubos y de la coraza, dándonos a llegar a una conclusión de 35,76 grados centígrados como la temperatura a buscar. También tenemos lo que serían los cálculos de estimación de los coeficientes global de transferencia de calor, que nos darían 118,26, y para pasar también al cálculo de área de transferencia de calor, que nos daría 683,69, y en este de aquí
En estos cálculos nos darían como quiera para la selección adecuada de la relación entre la longitud efectiva de los tubos y el diámetro de la coraza, que también se va a realizar tomando en cuenta las especificaciones físicas con el que se cuenta y las especificaciones del diseño. A continuación vamos a pasar a lo que son la evaluación del diseño térmico. Vamos a calcular las áreas de transferencia calculada y las distintas áreas. También vamos a pasar a calcular el coeficiente global de transferencia de calor, que nos estaría dando 106.42 de valor. También calcularíamos el flujo de calor. El flujo de calor calculado. También pasamos a, a calcular las relaciones del fluido de cálculo requerido y el calculado, dándonos para proceder a calcular la determinación del área de transferencia de calor, donde tendríamos como conclusión que se observaría que el área de transferencia calculado sería mayor al requerido. Pasando a los siguientes cálculos, podemos observar lo que sería el diseño hidráulico, que serían las caídas de la presión de la coraza, calculando la caída de presión del fluido, que nos daría 1.36 kilopascal. Pasando también al siguiente cálculo, que sería la caída de presión en todas las ventanas de los deflectores, que nos daría 1.36 kilopascal también. Y en la caída de presión de fluido de los compartimientos también nos daría en kilopascal 0.45 como dato. Y en la caída de presión total nos daría 3.17 kilopascal para poder calcular la caída de presión de los tubos, que sería en el diseño hidráulico del intercambiador de calor de tipo AS. Es correcto, ya que se observa que las caídas de presión admisibles, tanto como para la coraza y los tubos, son mayores que los valores calculados. A continuación, la compañera. Ya. Comparando con la hoja de especificaciones o la ficha técnica, podemos concluir que tenemos los parámetros térmicos más importantes del diseño intercambiador de calor tipo AES. En nuestra ficha técnica, el calor requerido tiene un valor un valor mayor que nuestros cálculos nos dio, teniendo de una diferencia de temperatura logarítmica corregida de 35,2 grados centígrados en la ficha técnica, y dentro de nuestros cálculos contamos con un valor de 35,7 grados centígrados. Un coeficiente global de transferencia de calor en servicio de 106.87 kilocalorías sobre horas metros cuadrados por grado centígrado en la ficha técnica, comparado con nuestros cálculos anteriormente mencionados, que nos da un valor de 106,43 kilocalorías sobre horas metros cuadrados por centígrados. Por grados centígrados. Como vemos, no es mucha la diferencia. Y un área de transferencia de calor de 790.37 metros al cuadrado en la ficha técnica, y nuestros cálculos de 795.71 metros cuadrados. Y así se puede también verificar que el correcto funcionamiento y desarrollo mediante los cálculos y formas del mismo, solo tomando en cuenta los parámetros, el parámetro anterior, que es el parámetro
térmico. En el parámetro hidráulico, dentro del diseño del calor del tipo AES, tenemos una caída de presión de fluido en la coraza de 0,0077 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. En la ficha técnica y en nuestros cálculos contamos con 0,032 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado, con una caída de presión de fluido en los tubos de 0,342 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Y en la ficha técnica y en nuestros cálculos contamos con un valor no tan exagerado de 0,36.7 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Para el intercambiador de calor, tenemos de calor en la AKT, tiene un resultado de flujo de calor requerido un poco mayor que en los cálculos. Eso lo contamos con nuestra ficha técnica, que no varía mucho. Una diferencia de temperatura media logarítmica corregida de 25.5 grados centígrados en la ficha técnica, y en nuestro cálculo tenemos 24.8 grados centígrados, teniendo un coeficiente global de transferencia de calor en servicio de 229.99 kilocalorías sobre horas metros al cuadrado por grados centígrados en la ficha técnica, y nuestra hoja de cálculo de 238.28. Por último, un área de transferencia de calor de 890.74 metros al cuadrado en la ficha técnica, y en los cálculos de 909.9 metros al cuadrado. Podemos decir aquí en los parámetros hidráulicos que estos también se verificó mediante el funcionamiento correcto del desarrollo de los cálculos. Comparado también el parámetro hidráulico de ese mismo diseño, teniendo una caída de presión de fluido en los tubos de 0,70 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado en la ficha técnica, y en los cálculos de 0,79 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado dentro de lo analizado. La caída de presión en la coraza podemos decir que es mínima, por lo que se deprecia. Si fuese el caso de que la caída de presión en los tubos es menor, esta de aquí es admisible. También se llegó a la conclusión de que el diseño hidráulico es importante, ya que este limita al diseño térmico y a un correcto desarrollo del intercambiador de coraza y tubo, que es lo que el proyecto se presentó. También, por último, tenemos lo que son las recomendaciones, que es que se debe tener un conocimiento previo del funcionamiento de los intercambiadores de calor. También es necesario ingresar los datos bien dentro del Excel para poder ejecutar un proceso correcto en los cálculos. Y como última recomendación tenemos que de acuerdo a las guías presentadas en el presente proyecto, el equipo se pudo simular un equipo de trabajo. Se recomienda también una elaboración de la misma, ya que se afianzan los conocimientos aprendidos y adquiridos en clase. Muchas gracias. Esto fue todo del grupo número 6.